Bienvenidos a Diaconía, el programa de televisión de Cáritas Diocesana de Toledo, aquí en Canal Diocesano de Televisión. El programa de hoy le vamos a dedicar a presentar a la Cáritas de la provincia eclesiástica de Toledo, lo que coloquialmente conocemos como Cáritas Castilla-La Mancha. En estos momentos la presidencia de la Cáritas regional la ostenta Cáritas Diocesana de Toledo y nuestro obispo acompañante es don Francisco, nuestro arzobispo. Vamos a conocer cómo está constituida, cómo funciona, cómo nos coordinamos las 5 Cáritas diocesanas. Y lo vamos a hacer con Amador Casquero, que es coordinador regional de Cáritas Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, Amador? Hola, muy buenas. Bienvenido a Diaconía, que aunque habías oído hablar de nosotros, pero no habías estado nunca aquí en el programa. Cuéntanos cómo está constituida la Cáritas de la provincia eclesiástica de Toledo, que es el nombre de iglesia, pero en nuestro día a día es Cáritas Castilla-La Mancha. ¿Por qué se llama así cuando se constituyó? Pues mira, se constituyó con este nombre porque efectivamente, eclesialmente, es la provincia eclesiástica de Toledo la que está con las 5 diócesis que conforman la Cáritas regional, más toda esta parte que no es de nuestra región, sino que es de Extremadura y que corresponde a la Iglesia, al Arzobispado de Toledo. Entonces, bueno, pues desde esa perspectiva el nombre legal es Cáritas Provincia Eclesiástica de Toledo, aunque efectivamente luego en lo habitual con las administraciones públicas, como más nos conocen, es como Cáritas Regional de Castilla-La Mancha, efectivamente. ¿Cuándo se constituyó? ¿Cuándo tiene sus orígenes? Pues a veces la gente piensa, la Cáritas Regional es desde el 2008, que es cuando empieza este buen hombre a estar contratado y a seguir esta estructura. Ya mucho antes se venían juntando los equipos directivos de las 5 Cáritas diocesanas de nuestra región. Concretamente, en abril, y para ser más preciso, el 7 de abril del año 2000, es cuando en asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal se erige canónicamente con persona jurídica a la Cáritas Provincia Eclesiástica de Toledo. Y en el 2008 es cuando, previa reflexión de los 5 equipos directivos en sus asambleas que tienen de reunión, pues piensan que puede ser darle un nuevo enfoque a la Cáritas regional con una nueva estructura. Y en 2008 aparece la figura del coordinador regional, en este caso conmigo, donde ya se crea la estructura que habitualmente o que actualmente conocemos a día de hoy. Es decir, que va a cumplir unos 15 años, ¿no? Sí, todavía no somos mayores de edad, pero casi. Es una de las Cáritas regionales con más relevancia también a nivel de la Confederación, porque bueno, aunque ya se está tendiendo a que sea la interlocución también sea regional, no es habitual que también se constituyan a nivel regional las Cáritas, teniendo en cuenta que las Cáritas diocesanas somos soberanas, por así decirlo. Claro, es una estructura a veces complicada de entender, incluso para la gente de la propia Iglesia, ¿no? Para los que estamos dentro de la propia Iglesia, porque a veces es verdad que la propia Cáritas ya es complicada a veces, ¿no? Y si saltamos de lo diocesano a lo regional mucho más, puesto que la Iglesia es diocesana, está en las parroquias, está en la diócesis, pero no está en lo regional. Entonces, desde esa perspectiva, es cierto que a veces resulta un poco complicado. ¿Cuándo se empiezan a constituir las Cáritas regionales? Se empiezan a constituir principalmente porque, en concreto, el Fondo Social Europeo te dice, y el programa operativo en concreto te dice, no, las Cáritas tenéis que estar organizadas a nivel regional, porque si no, no os vamos a dar. Entonces, esto es, de alguna manera, lo que de antemano ya dice, tenéis que constituiros de manera legal, ¿no? Con unos estatutos, con un CIF. Ahora, hace menos tiempo, el IRPF pasa de lo estatal a lo autonómico. Y en muchas de las autonomías, no es nuestro caso, pero en muchas de las autonomías sí que el IRPF tiene que ser solicitado por una única Cáritas y no por un conjunto de Cáritas, ¿no? Bueno, pues desde esa perspectiva se empiezan a crear. Es cierto que yo creo que tenemos algo, ahora que no nos oyen el resto de las Cáritas regionales, que no tienen otras, ¿no? Y es que su constitución fue por un proceso de reflexión previo. No había fondos económicos de antemano, no había ningún tipo de proyecto que la administración nos dijera tenéis que organizaros de manera regional, sino que yo creo que las 5 Cáritas diocesanas en ese momento, previo al 2008, inician todo un proceso de reflexión y dicen, mira, tenemos que ir un poquito desde aquí, ¿no?
de manera unitaria, de manera coordinada, de manera que lancemos mensajes comunes. La fuerza es mucho mayor cuando vamos cinco juntas que cuando va una. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que ahí es donde está el matiz que otras Cáritas regionales no han tenido. Y luego, es verdad que yo creo que nuestra Cáritas, lo de la comunicación cristiana de bienes lo tiene muy a bien y bueno, pues desde esa perspectiva, a nivel confederal, estamos muy moviéndonos mucho, ¿no?, en ese sentido, dentro de otras Cáritas diocesanas y en otras comunidades autónomas. Y desde esa referencia sí que es cierto que somos una de las Cáritas que a nivel confederal estamos mejor posicionadas, si se puede hablar, ¿no?, de posicionamiento. Pues explícanos cómo trabaja la Cáritas regional, sus órganos de gobierno, entre comillas, gobierno, porque estamos todos para servir, que también es una estructura a veces complicada de entender. Sí, es cierto. Y bueno, es verdad que lo fundamental, lo has dicho al inicio, Mónica, que es cada 4 años hay una Cáritas diocesana que preside. Y eso significa que de alguna manera va a dar la cara en el conjunto de toda la región, ¿no? Ahora es Toledo, pero luego hay unos órganos de gobierno que son como muy afines en cualquier momento. Por una parte, la presidencia suele ser siempre del equipo directivo de la Cáritas que preside. En este caso, pues tú eres además la presidenta de la Cáritas regional y eres miembro del equipo directivo de la Cáritas diocesana de Toledo. Como órganos directivos está la Asamblea de Directivos, que es como el máximo órgano, que se reúne 2 veces al año y que está formado por todos los equipos directivos de las 5 Cáritas diocesanas. Y desde hace unos años tenemos la suerte de que el obispo acompañante, que suele ser el obispo de la Cáritas que preside, nos acompañe en las reuniones de asambleas. Suelen ser 2 veces al año, nos solemos juntar en Madrid porque al final siempre es lo que más céntrico nos pilla. Luego, es cierto que 2 veces al año es muy complicado hacer luego como un seguimiento de todas las actividades que lleva la Cáritas regional. Y entonces cada 2 meses, cada 3 meses se reúne la comisión permanente que llamamos y que son los secretarios de las 5 Cáritas, los secretarios o secretarias de las 5 Cáritas diocesanas, que cada 2 o 3 meses nos juntamos, ¿no? Y que de alguna manera pues ellos son los que van dirigiendo, ¿no?, hacia dónde tiene que encaminarse la Cáritas regional, sabiendo que previamente la Asamblea de Directivos ya ha ido aprobando unas líneas operativas, unos objetivos de por dónde hay que caminar. Y luego están los equipos técnicos, ¿no? Los equipos técnicos son equipos que de alguna manera son como lo común que tenemos en cada una de las Cáritas diocesanas y lo que vertebra la parte técnica de las 5, ¿no? En este caso los equipos que hay son el equipo de voluntariado, el de comunicación, el de cooperación internacional, el de empleo y economía social, el de personas sin hogar, e incluso hay equipos que nacen para una cuestión concreta, en este caso el de derecho a la alimentación, que nació para hacer una propuesta a la Administración cuando llegara el momento del Fondo Social Europeo Plus, que se inicia en poco tiempo. Y desde ahí es donde nos vamos organizando. Y luego, bueno, pues el coordinador con visitas a las 5 Cáritas diocesanas, ¿no?, por saber esto de la vida diaria de la Cáritas. El coordinador que eres tú y en este caso es el que está más presente en todos los lados. ¿A cuánta gente está representando la Cáritas de Castilla-La Mancha? Es decir, trabajadores voluntarios, participantes, que es como llamamos nosotros a los usuarios, por así decirlo. Pues cuando uno se pone a ver los datos dice, somos una estructura potente. Estamos hablando, por empezar por lo más importante, ¿no?, los participantes. Hemos hecho un poquito de recuento, ¿no?, a la hora todavía no tenemos cerradas las memorias del 2022, pero estamos llegando a casi 70.000 personas en una atención directa, ¿no?, de acogida en cualquiera de los programas que tiene Cáritas. Y desde esa perspectiva creo que es un número potente. Ojalá dijéramos menos, pero bueno, pues este es el número que tenemos. Un número de voluntariado de más de 4.000 voluntarios estamos en toda la región. Yo diría incluso alguno más, ¿no?, que a veces en las Cáritas somos como muy de no dar números de personas, ¿no?, pero bueno, con los números que tenemos estamos en torno a los 4.132 voluntarios. Más de 300 trabajadores también en toda la región,
que también es un número importante cuando estamos hablando de una estructura como Cáritas, y de casi 9.000 socios y donantes, que tampoco está nada mal. Tendríamos que tener más y ya que estamos en televisión, pues hacemos el ofrecimiento de decir, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos para todas aquellas personas que quieren ser socias de Cáritas, que quieren donar de una manera permanente en Cáritas. Bueno, pues es cuestión de dirigirse a las Cáritas diocesanas de cada uno donde esté. En este caso estamos en Toledo, con lo cual en Toledo, para que ese número, cuando vuelva otra vez a hablar de la Cáritas regional, diga, ya somos el doble. Los grupos de trabajo ya nos has contado que funcionan. Uno de los que pues también ha sido referencia a nivel de la Confederación ha sido el de cooperación internacional con el proyecto de Yurimaguas. Cuéntanos ahí en el que se puso de manifiesto lo que también en este programa, en Diaconía, estamos trabajando en la formación, la comunicación cristiana de bienes. Cuéntanos, que aquí en Toledo parece que estaba como más lejano Yurimaguas, y fueron las otras Cáritas pues también las que empujaron para que esto se llevara a cabo. La verdad es que ha sido un proyecto bonito, emocionante, y a mí me sale la emoción cuando hablo de él, sobre todo porque ha sido muy trabajado con la Cáritas de Yurimaguas, y entonces eso hace también que las relaciones, dices, hay un charco entre medio tremendo, ¿no? Pero dices, qué cerquita se nos ha hecho con las nuevas tecnologías y con este proyecto. Pues esto se inició con un misionero que estaba en Yurimaguas, y digo estaba porque también ha muerto, y la verdad es que ha sido, bueno, pues está ya en la casa del Padre, ¿no? Jesús nos mandó una carta, un email, contándonos las dificultades que estaban pasando con todo el tema de la pandemia, ¿no? Cuando aquí ya teníamos todo solucionado en cuanto a mascarillas, geles hidroalcohólicos, paracetamoles, allí no tenían casi de nada. Y se nos ocurrió que podíamos hacer algo que fuera entre las 5 Cáritas diocesanas, sin que nos costara mucho, porque es verdad que las compañeras que llevan todo el tema de cooperación llevan tantas cosas que las pobres pues no dan abasto para luego ir a los pueblos y decirle a los equipos, oye, pues ¿y por qué no trabajamos esto? Lo que hicimos fue plantear un material muy sencillo en el que también Yurimaguas mandaba sus vídeos pues con el obispo, con el delegado, con la gente de calle, ¿no? De los proyectos, donde nos pedían ¿y para qué iba a servir todo esto? De todo eso, lo que dijimos es, vamos a intentar llegar a esta cantidad de dinero para solventar la parte más básica, que es paracetamol, que es mascarillas y que es gel hidroalcohólico. Y luego, si salimos a más, pues mejor. Y todo este material lo mandamos a cada uno de los equipos parroquiales de las Cáritas, ¿no? de las 5 Cáritas diocesanas. La verdad es que fue súper interesante cómo trabajaron en cada una de las Cáritas. Algunas lo trabajaron en la misa del domingo, otras lo trabajaron en los equipos parroquiales. La clave del proyecto es, dimos un espacio de tiempo largo en el que cada Cáritas diocesana se organizaba a su manera, y cada Cáritas diocesana mandaba el material y cada parroquia se organizaba a la suya, ¿no? Y eso hizo que, bueno, pues sacáramos, duplicáramos o casi triplicáramos la cantidad de lo que se pedía. Esto, como bien dices, ha sido un ejemplo a nivel confederal, lo hemos llevado a una jornada confederal de cooperación internacional, nos llamaron de la Cáritas de Sevilla también en la Escuela de Formación de Cooperación para que contáramos toda esta experiencia porque les parecía muy novedosa, en cuanto a que no fuimos los técnicos los que llevábamos la animación, sino que los propios voluntarios se encargaron de todo ello. Y luego, pues con Cáritas de Yurimaguas nos escribieron pues dándonos las gracias a todas las familias a las que había llegado. La verdad es que fue un proyecto muy bonito, se valoró desde los equipos directivos también de la asamblea de directivos que comentaba antes, y bueno, pues ellos nos dijeron, no estaría mal volver otra vez a una cuestión, y es eso, ¿no? El lema era, mi Cáritas abierta al mundo. La caridad, si no es universal, no es caridad, y es un poco desde ahí. Pues vamos a hablar ahora del voluntariado, pero antes vamos a poner un vídeo porque la semana pasada el voluntariado de Cáritas Castilla-La Mancha fue reconocido en la Gala Capaces que celebró Castilla-La Mancha Inclusiva COCEFE, cuyo premio pues recogió Amador. Pero para presentar este premio realizaron este vídeo, que está grabado aquí en Toledo, pero que es un reconocimiento a todos los voluntarios de Cáritas Castilla-La Mancha.
El reconocimiento al voluntariado recae en manos de Cáritas Española, que desde 1947 lleva a cabo su acción caritativa y social con las personas y los pueblos más vulnerables y excluidos de la sociedad. Reconocida desde hace años como una de las principales organizaciones sin ánimo de lucro de nuestro país, Cáritas entiende la participación voluntaria de las personas como un factor clave para generar un cambio social que nos lleve hacia una sociedad más justa. Por eso es un claro ejemplo de voluntariado activo y comprometido con los colectivos más necesitados, dando siempre una respuesta colectiva a los problemas globales. Cáritas Castilla-La Mancha, conformada por las Cáritas diocesanas de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Sigüenza, Guadalajara y Toledo, han sido un ejemplo de dedicación y entrega durante la crisis económica y sanitaria por la pandemia, en los que su implicación ha sido máxima en favor de los más empobrecidos. Gracias a su esfuerzo y buen hacer, valores como la caridad, la justicia y la igualdad guían las acciones y identidad de Cáritas, que sigue defendiendo la dignidad de las personas, impulsando su desarrollo y promoviendo su integración en la sociedad. Pues es un vídeo que recoge, aunque está grabado con proyectos de aquí de Toledo, el Centro de Personas Sin Hogar e Inserta Toledo, sí que en el audio pues refleja lo que es Cáritas Castilla-La Mancha. Amador, ¿cómo fue la recogida de este premio? Que sin duda alguna pues también pues fue una sorpresa. También en unos momentos también de dificultad siempre viene bien pues que te reconozcan un poco el trabajo y sobre todo al voluntariado que ha vivido años muy complicados en Cáritas. Pues la verdad es que fue, yo creo, primero un reconocimiento para mí que yo creo que a toda la Cáritas nos alegró muchísimo, ¿no? Porque además es justo a esas personas que de forma callada, de forma silenciosa, dedican esfuerzo, tiempo, su compromiso por las personas más vulnerables. Y así lo dije yo a la recogida de ese premio, ¿no? Porque nos parecía que hay que celebrar y hay que reconocer a estas personas que están desde los pueblos más apartados a los barrios más excluidos, que son oídos y que son ojos a todo el observatorio de pobreza que desde Cáritas tenemos. Si no estuvieran los voluntarios, pues Cáritas no sería Cáritas. Yo, además, sí que decía que una sociedad sin voluntariado es una sociedad más pobre y una sociedad sin horizonte. Si no tenemos a gente que es capaz de que les dejamos ese espacio y que además ellos conocen mejor que nadie su barrio, su pueblo, su territorio. Por tanto, el otro día me llamaba justo el sábado, cuando yo estaba con mi aspiradora y mi fregona en casa, me llamaba una voluntaria de Albacete. Había sido secretaria general, Benita, y me decía, te llamo, dice, porque quería darte la enhorabuena. Digo, no. Benita, no te confundas, la enhorabuena es para todos y para todas, ¿no? La enhorabuena y las felicitaciones es para todo el voluntariado y por tanto para toda la Cáritas en Castilla-La Mancha, ¿no? Y por tanto también para toda la Iglesia, ¿no? Porque al final que no se entiende, no es Cáritas una cosa separada de la Iglesia, sino que es la propia Iglesia y por tanto yo creo que fue un gozo, que todos y que todas los que ahora nos están viendo pues nos sintamos reconocidos en ese premio. El que lo recogí fui yo, pero esto es de todos. Alguien tiene que hacerlo. Vamos a hablar del voluntariado, un poco también estamos en unos momentos pues también complicados, un poco de reflexión. De hecho, la próxima Asamblea General de Cáritas Española tratará sobre el voluntariado, cuáles son los retos, porque bueno, pues no es lo mismo el momento presente que el momento pues del siglo XX. Ahora mismo, ¿qué reflexión se está haciendo dentro de la Cáritas regional en torno al voluntariado, que lo que pasa en Toledo pasa en Albacete y pasa en Guadalajara y Cuenca y Ciudad Real? Justo decía que hay un equipo, que es el equipo de voluntariado, y es un equipo que estamos justo reflexionando en este tema. Es verdad también que desde Cáritas Regional de Castilla-La Mancha estamos coordinando el espacio estatal, el espacio confederal del grupo de voluntariado, ¿no? Lo que llamamos nivel técnico mixto de voluntariado y de formación. Y la reflexión es la misma, quitando las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, el resto de ciudades, de diócesis medianas, pues tenemos un problema y es que el número de voluntariados es menos. Es verdad que va decreciendo y esto con don Francisco, que lo hemos hablado mucho, ¿no? El arzobispo de Toledo y obispo acompañante nuestro de la Cáritas
provincia eclesiástica de Toledo, lo hablamos porque creemos que es algo que es de manera eclesial, tenemos que trabajarlo desde muchos puntos, ¿no? Y desde muchos ámbitos. Hay una realidad y es nuestras parroquias a veces tienen, ya vemos que tiene también menos gente a la que acuden, menos jóvenes que hay, y la gran cantera del voluntariado en Cáritas han sido siempre las parroquias. Por tanto, hay una reflexión a nivel confederal y por tanto también a nivel de Castilla-La Mancha, es dónde, con esa metáfora tan bonita de las redes, ¿no? Del Evangelio, dónde echamos nuestras redes. Porque de alguna manera esa convocatoria al voluntariado tiene que seguir estando, esa invitación a la persona a ven y verás, ¿no? Tenemos que seguir haciéndola. ¿Dónde es ese momento de reflexión en el que estamos? Porque indudablemente si la Cáritas deja de tener voluntariado no sería Cáritas, sería otra cosa, pero no Cáritas. Y desde ahí estamos trabajando, el otro día nos decía la persona responsable de voluntariado a nivel estatal, ¿no? De la Cáritas española, casi que tenemos que resetear y borrar lo que hemos hecho siempre para hacer otras cosas, ¿no? Pero para eso tenemos que resetear y decir disco en blanco, que eso es muy difícil. Muy complicado. Es muy complicado porque al final siempre vuelves a lo de siempre, sí, ¿no? Y entonces, pero bueno, pues este es el gran reto que tenemos como Cáritas. ¿Dónde echamos las redes? ¿Cómo echamos las redes? Porque tenemos que no me gusta la palabra enganchar, pero tenemos que invitar y acercarnos a estas personas que son jóvenes, a estas personas que, bueno, pues acuden a la parroquia pero no acuden, gente que a lo mejor tiene, y que al final, yo he tenido la suerte de trabajar, por ejemplo, con jóvenes, donde Cáritas ha sido también su proceso y su itinerario, entonces, bueno, pues cojamos un poco esa parte. ¿Cuáles son las actitudes que tú propondrías en el voluntario? Tú además das mucha formación en este sentido para animar y invitar pues al voluntariado, pues también que hay que cambiar la mentalidad, es decir, nuestro fin ya no es solo dar alimentos ni dar ropa, sino que ahora estamos en otra línea, pero también hay que tener en cuenta que gracias al voluntariado hemos llegado a 75 años de Cáritas española. En el caso de Cáritas Diocesana de Toledo, el año que viene celebraremos nuestro 60 aniversario, pero ¿cuáles son las actitudes? Siempre decimos que es un voluntariado muy comprometido, muy fiel a Cáritas, pero ahora, ¿qué actitudes tenemos que tener? Pues yo creo que tiene que haber una actitud, y esto voy a decir, de ida y vuelta. De feedback, ¿no? De feedback, sí. Los que ya estamos y los que llegan, ¿no? Por una parte, yo creo que los que estamos es con una mentalidad igual de abierta que decía antes, porque a veces lo que nos cuesta es toda esta parte de integrar esa intergeneracionalidad, ¿no? Es decir, viene gente, a lo mejor no son muy jóvenes, pero son otros que vienen. Entonces, mentalidad abierta. Yo necesito entender que porque siempre se haya hecho así, no se pueden hacer las cosas de otra manera. Y a veces eso nos cuesta. Por tanto, las cosas se pueden hacer de otra manera. 2, seamos un poquito más alegres. Yo, en el encuentro regional de Albacete, que tuvimos en Albacete, en el encuentro regional, decía, uno de nuestros retos es la alegría, esa mirada. Es verdad que estamos en un proceso de pandemia, de crisis, de inflación, de guerra. Con todo eso dices, madre mía, ¿cómo voy a mirar? Pues aún así, con una mirada de esperanza. Si el voluntario de Cáritas, si el agente de Cáritas no tiene una mirada de esperanza, vamos mal, vamos mal. Por tanto, yo creo que es mirar desde la esperanza, esa parte intergeneracional, valorarla. No podemos cerrarnos en el grupo diciendo siempre lo hemos hecho así, no vamos a hacerlo de otra manera. Se pueden hacer de otra manera. La Iglesia en 2000 años de historia, lo hablaba hace un ratito con el delegado de Cáritas de Toledo, de José Luis, la Iglesia ha sabido meterse en cada uno de los momentos que ha tenido, con dificultades, con menos dificultades. Por tanto, hagámoslo desde ahí. Ya los últimos minutos del programa son siempre testimoniales, son los que no están fuera del guión. Amador, tú llevas muchos años en Cáritas, no solo en la regional, sino también pues en Ciudad Real, de donde procedes. ¿Qué supone para ti Cáritas, para ti como Amador, como persona? ¿Qué ha supuesto en tu vida? Que te ha visto crecer y todo. Todo. Sí, yo empezaba en Cáritas Ciudad Real, como bien dices, que tenía 20 y tantos años. Yo hice además la prestación social sustitutoria.
Y para mí ha sido un antes y un después. Yo creo que además cuando dice Dios escribe con renglones torcidos, los míos debían de estar muy torcidos porque yo no entendía muy claro el asunto, ¿no? Pero hice la prestación en Cáritas cuando era la última opción que puse y no solían dar nunca la última opción. Y empecé a conocer Cáritas y supuso un mirar la realidad de otra manera, un no mirar a Amador como centro del universo, un entender la eclesialidad de otra forma. Yo siempre digo de la familia salesiana, ¿no? Para mí Don Bosco siempre está ahí en el centro, pero sí que vi que había otra realidad eclesial que no conocía, y eso me ha ayudado Cáritas y me sigue ayudando porque cada día descubro cosas nuevas. Y luego con la suerte de poder compartir con los equipos de voluntarios, compartir la sencillez, compartir que se llevan a casa esas cuestiones de las acogidas, ¿no? Del dolor que está viviendo la gente. Eso lo he aprendido. Y he aprendido también a que cuando salgo, el dolor está ahí, pero yo tengo que seguir teniendo esperanza en que esto va a cambiar, ¿no? Y es, a nivel cristiano, para mí sí que ha sido un revulsivo hacia adelante, ¿no? De fuerza y de entender la Iglesia de otra manera. Muy bien, pues ya hemos llegado al final. Amador, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Pues muy bien, porque además estar en una parte de nuestra provincia eclesiástica es estar en casa, y estar en el canal diocesano también es estar en casa. Algunas veces he venido, no este plató, pero sí en otro plató con la radio, y es una gozada. Pues muchas gracias, Amador. Y nosotros ya hemos llegado al final del programa Diaconía. Tengo que hacer varias peticiones. Una es, hemos abierto una campaña de emergencia, una campaña también pues de captación de socios y donantes. Necesitamos de su ayuda con la campaña Con Corazón de Hermano. Hágase socios de Cáritas Diocesana de Toledo, en la página web pueden hacerse. Es muy necesaria para poder ayudar a tantas personas que están llamando a la puerta en Cáritas. Y la última es el día 15 de abril, es la 8ª edición de la Fiesta por la Mujer y la Vida. Lo recaudado en esta fiesta nos ayudará a financiar Proyecto Mater, que en este último mes ha recibido a muchísimas mujeres que quieren dar una oportunidad, que quieren salir adelante y quieren tener a su hijo. Pues nosotros nos despedimos. Ahora verán un vídeo promocional que ha hecho esta casa, Canal Diocesano, animándoles a inscribirse en la Fiesta por la Mujer en la Vida. Quedan pocos días para pedir inscribirse y que podamos logísticamente emprender con todo el proceso que lleva, pues también de camisetas, inscripciones, todo lo que supone esta fiesta. Muchísimas gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga, hasta la semana que viene. Necesitamos tu sí a la vida. El 15 de abril, 8ª Fiesta por la Mujer y la Vida, a beneficio de Proyecto Mater. Las inscripciones ya están abiertas. Y si lo prefieres, participa en el concurso Canta por la Vida. Toda la información en www.proyectomater.com. Juntos por la vida.